buenas noches. Bienvenido al programa número 12 de Economía al Cuadrado. Miren quién tengo a mi lado hoy. ¿Quién volvió? Nuestro amigo, ¿cómo anda? Javier Milei. Tanto tiempo, todo el mundo lo extrañaba a Milei y preguntaba, ¿dónde está Milei? ¿Dónde está Milei? Pensaban que nos habíamos peleado. Nunca, nunca. No se equivoquen. O sea, estaba de muchas conferencias. Me parece bárbaro. Disfrutando esta alegría que es el Tour de la Libertad. La verdad que una experiencia impresionante la última conferencia en Tucumán. La verdad que agradezco mucho a la gente de Tucumán, a la Fundación Federalismo y Libertad, a los estudiantes por la libertad que arman estos eventos también, que verdaderamente acompañan. Y bueno, estuve hablando sobre el nuevo libro Desenmascarando la mentira keynesiana. Y la verdad es que es impactante la recepción de la gente, porque es un libro de teoría económica. Es de teoría económica dura. Claro, y aún así, digamos, la gente responde de una manera impresionante. Y obviamente que después cuando vamos a las aplicaciones del keynesianismo, a la vida diaria, y ver el daño que hace, bueno, la gente termina haciéndole unos cánticos muy divertidos a Keynes. ¿Le puedo contar una cosa, Milei? Cuénteme. Bueno, una señorita guatemalteca, rubia, me contó que usted en México dio una conferencia en un auditorio que se llamaba Lenin. ¿Es verdad? Sí, cuéntele es a la gente. Sí, estuve en el auditorio Lenin, que, bueno, todo el tour de México fue a salas repletas. Y no solo eso, ahí, digamos, el auditorio Lenin tenía cuadros de marxistas. Era verdaderamente dantesco verme a mí exponiendo con todas esas figuras deplorables en el medio, ¿no? Pero al margen de eso, fue muy interesante una conferencia que di en la UNAM. Sí. Porque llegamos como una hora antes y cuando vi el salón, que era para 750 personas, dije, uy, qué depresión esto, porque llenar ese salón iba a ser complicado. Y cuando llegamos, no solo que el salón estaba lleno, sino que estaban llenos los costados, estaba lleno atrás, y tuvieron que abrir las puertas, y en el hall, sí, también estaba lleno, y Gloria Álvarez lo transmitió por streaming live, y lo vieron en simultáneo 35.000 personas. Impresionante. No, la verdad es que sí, también algo verdaderamente estremecedor. Nunca me hubiera imaginado ese impacto, pero bueno, parece que son más de los que creemos los que estamos cansados de Keynes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta lo que decía Hazlitt, ¿no? Que en la teoría general todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. Y la realidad es que es un libro que está escrito en favor de políticos chorros, mesiánicos y corruptos, y parece que la gente de a poco ese mensaje lo está entendiendo y que cada vez se da más cuenta que cada vez que viene un político con un discurso keynesiano, o cursate de vereda o fíjate de tener los bolsillos cerrados, ¿no? Porque aparte, yo lo que encuentro que el libro es un libro que los propios colegas hablan de ese libro mayoritariamente sin haberlo leído de punta a punta. Entonces inventan fábulas sobre ese libro y dicen cosas que el libro no dice. Exactamente. Yo creo que el ejemplo más grosero de las cosas que dice el libro y en total oposición a lo que dice la gente, siempre te dice, primero te dice, no, fue un libro escrito para una situación en particular. Entonces, ¿para qué lo llamó teoría general? ¿Viste el bobito ese que cree que sabe de inflación y desempleo? El falso liberal. Ese, digo, sí. El incompetente ese. Bueno, dice, no, bueno, fue para una situación especial. El capítulo 1 arranca y dice, porque es una teoría general, ¿no? Obviamente. O sea, que además, o sea, quien entiende la lógica de los modelos previos a la teoría general, que eran de características intertemporales, un modelo de un solo periodo no puede ser algo general de algo más grande, ¿no? Obvio. Pero no solo eso, una de las cosas que es más impresionante, todos dicen, no, bueno, en realidad Keynes proponía política fiscal contracíclica. Y mentira, cuando vos lees, mentira, claro, cuando siempre vos lees, el boom. Claro, y cuando vos lees el capítulo 22, lo que te dice... El capítulo 22 es el capítulo que se llama ciclo económico. Claro, y le dice, dale siempre, dale gas, dale gas, dale gas. O sea, la verdad que, digamos, es impresionante cómo la profesión desconoce las características del libro, ¿no? Y los errores técnicos que tiene, que son verdaderamente garrafales. Y en el campo político también
es un hombre que abiertamente en el libro está escrito, no juega a favor de la democracia. Bueno, de hecho, él, por ejemplo, en el prefacio, en la edición alemán, él dice que claramente su libro está escrito para aplicarse bajo sistemas totalitarios. Porque es más fácil, bajo sistemas totalitarios, poner en práctica las políticas que él recomienda. Sí, y bueno, y después cuando en el segundo capítulo que aborda los temas de la inversión, él dice que a las personas no hay que dejar elegirle consumir ni ordenar la producción. Es decir, él lo que dice que vos tenés que trabajar como un esclavo en el fondo y que desde la poltrona van a decidir qué es lo que consumís, por ende cuánto ahorrás y en qué ahorrás, o sea, para ordenar la producción, ¿no? Entonces, no, es un libro que dice cosas verdaderamente espantosas. Y a mí también otra cosa que me parece así tremenda, ¿no? Es el desconocimiento de la teoría del valor por parte de Keynes, ¿no? Porque él en el capítulo 21 termina señalando, sí, así de modo simplificado, que en realidad los precios vienen determinados como un margen de ganancia sobre los salarios, ¿no? Corregido por el efecto escala, ¿no? Teoría de valor objetivo más teoría de valor trabajo. Eso plantea Keynes, resumiéndolo. Sí, exactamente. Y vos fijate que esa burrada nos hace mucho daño, porque fíjate esto, como noticia nueva, ¿no? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires salió durante la semana pasada a decir que ella iba a dar las listas, ¿sí?, de aquellos empresarios que subieron los precios y que no guardaba relación con el dólar. A ver, señora gobernadora, mire, le voy a explicar algo, le voy a explicar varias cosas. La primera es que, ¿sabe que las devaluaciones no son inflacionarias? Mire, esto es muy simple. ¿Sabe qué? Por ejemplo, cuando Inglaterra se dio el Brexit, devaluó la libra 60% y no hubo inflación. Es más, el dólar, ¿sí?, casi se devaluó un 100% contra el euro, si mido las puntas de arranque contra el techo, ¿no?, de 0,80 a 1,60. ¿Sabe qué? No hubo inflación en Estados Unidos. Es más, ahora que todas las monedas se devaluaron contra el dólar porque el dólar se fortalece por la suba de interés, nadie espera en el mundo una epidemia inflacionaria, ¿sí? Entonces, digamos, en realidad, cuando hay una devaluación, consecuencia de que el dólar se fortalece, va a haber cambio de precios relativos, no va a haber inflación. ¿Me comprende? Primer punto. Segundo punto, ¿sí? Cuando usted mira, ¿sí?, los precios no vienen determinados por los costos. Hay algo que se llama ley de imputación de Menger o principio de imputación de Menger. Son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. A ver, le hacemos el ejemplo, ¿sí?, suponga que usted llega a un lugar y hay un pueblo que no tiene vino. Entonces usted dice, bueno, mire, voy a agarrar, me voy a conseguir la uva, me voy a conseguir la botella, la etiqueta, el corcho, y como estoy yo solo, del valor subjetivo, voy a poner, sí, un bruto margen. ¿Sabe lo que va a pasar? Mire, está en una sociedad de abstemios. ¿Sabe cuánto vale esa botella? 0. ¿Sabe cuánto puede pagar por los insumos? 0. ¿Sabe que si los precios pudieran determinarse desde los costos no habría quiebras? ¿Se da cuenta que es una barbaridad lo que usted dijo? ¿Me comprende? Es decir, y le voy a decir más, el pass-through, ¿sí?, con el que tanto trabajan los economistas, es una falacia. Porque en realidad lo que sucede es que cuando usted tiene un problema de exceso de oferta de dinero, cae el poder adquisitivo del dinero. Eso quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y como el dólar es un activo financiero, pica primero, después sube el precio de los transables, también en esa misma línea sube el precio de los mayoristas y después de los minoristas. Es decir, es una ficción lo del pass-through, no existe el pass-through. Entonces, si usted, digamos, cree que los costos son los que determinan los precios, ¿sabe qué? Va a terminar haciendo mucho daño. Le cuento algo, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, porque las cosas que usted quiere hacer, que después derivan en controles de precios, ¿sí? Hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios. ¿Sabe qué? No funcionaron nunca. De hecho, desde el año 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumarios, ¿sí?, ¿sabe qué? No funcionó nunca. Entonces, digo, y además, ¿sabe qué? Le voy a decir algo más. Lo que usted propuso
de informar a los empresarios que subieron los precios, no solo que lo hace desde la ignorancia, sino que además la muestra como una fascista, igual que a Carrió, que también quiere informar quiénes son las personas, ¿sí?, que compraron dólares. Yo le voy a contar un ejemplo, quizás usted no se acuerde, pero hubo un señor que se llamaba Pugliese, Juan Carlos, que dijo: les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. ¿Sabe qué? Si yo tengo que seguir la forma en la cual usted piensa la economía, ¿sí?, entonces la gente le debería haber hecho caso a Pugliese. ¿Sabe cómo hubiera terminado? En la bancarrota. Pero claro, usted es un parásito de la corporación política, igual que Marcos Peña. Usted siempre vivió del Estado. Entonces, claro, para usted es negocio inducir a la gente que se empobrezca en favor ¿de qué? De una corporación política chorra, parasitaria e inútil que roba a la gente con el impuesto inflacionario. Yo, aprovechando la punta que me tiró Javier, voy a introducir el tema de este programa. A ver, hubo una devaluación, el poder adquisitivo del dólar aumentó 45%. Llegó la hora que cambiemos. El gobierno del presidente Mauricio Macri va a tener que hacer lo que nunca quiso hacer en estos 2 años y medio. ¿Y saben qué va a tener que hacer? ¿Perder más tiempo? No, ¿no? No, O sea, eso lo hizo todo el tiempo. Eso ya lo hizo. Yo ya lo hizo. Va a tener que hacer un ajuste. Y acá me voy a detener un momento porque es muy importante. Hay muchos colegas que dicen el grave error de Mauricio Macri fue no haber explicado la herencia recibida. Les comento, ¿saben por qué no lo hizo? Porque nadie puede explicar lo que no entiende. Esto es importante tenerlo en cuenta y entenderlo. Cuando llegan al poder, el actual gobierno no percibía que el tamaño del Estado, el exceso del gasto y el exceso de presión tributaria era un problema para la inversión, para el empleo y para el crecimiento. Para ellos no había inversión, no había empleo, no había crecimiento, solamente porque Cristina era anticapitalista y tenía un discurso antiempresa. ¿Puedo poner una nota de color? Eso es de keynesianos. Obviamente. Porque es el animal spirit puro, ¿no? O sea, el animal spirit, ¿qué es? O sea, que la gente invierte por una cuestión lírico-testicular. O sea, si se le canta las bolas, discúlpenme el término, ¿no? Entonces, claro, bajo la idea keynesiana, ¿cuál era? Vos tenés que dar buenas noticias y como ellos son más lindos, se visten mejor, hablan mejor inglés, ¿sí? ¿Qué significaba? Ahí va a haber una lluvia de inversiones. Y nosotros, hay documentos del 2015 y 2016 donde decimos, no va a haber lluvia de inversiones. Exacto. ¿Y qué pasa? Y no es lo mismo hacer las cosas bien cuando deben hacerse que hacer las cosas mal a las apuronas que en el caso anterior. El ajuste al principio del 2016 era expansivo. ¿Por qué? Porque la reducción del Estado, la reducción del gasto público iba a ser más que compensado por la inversión, se iba a salir creciendo fuertemente y se iba a poder bajar impuestos. En cambio ahora, la reducción del gasto público no va a ser acompañada por inversión. Entonces, si bien ya antes del ajuste nos estamos dirigiendo a una estancamiento con alta inflación, ahora el ajuste, que no queda otra que hacerlo, y aún sigue siendo el mejor escenario, vamos a explicar por qué, obviamente va a potenciar ese estancamiento y esa estanflación. Pero ahora bien, aún así es el mejor escenario, porque si no lo hace este gobierno, lo va a hacer el mercado. Y si lo hace el mercado, porque la economía siempre termina anteponiendo su dinámica y, entre comillas, sus reglas, va a haber mayor recesión y mayor inflación. Entonces es mejor tomar el toro por las astas y hacerlo. Pero ahora te dejo, Javier. ¿Sabes cuál es el problema? Déjame redondear esto. El problema es que el ajuste, para que esté bien hecho, necesita credibilidad. Y ahora bien, si lo tienen que ejecutar con el mismo organigrama y los mismos nombres de los funcionarios
que nunca creyeron en él y que no lo querían hacer, la credibilidad nace menoscabada desde el punto uno. Sí, a mí me parece bueno, digamos, esta cuestión de explicar bien al hueso las alternativas que se presentan, ¿no? O sea, uno tiene que entender lo que decías vos, Diego, recién. No era lo mismo hacer el ajuste de inicio que hacerlo ahora. Bueno, primero porque además tenías 105 mil millones de dólares de deuda menos en el gobierno nacional, y 3 puntos de intereses por año menos. Exacto. Entonces, a ver, ¿cuál es el punto que hay que entender? El tema es el siguiente. La lógica de que un programa sea expansivo o recesivo depende si el aumento de ahorro que genera el ajuste fiscal trae aparejado un aumento o no de la inversión. En este contexto donde estamos en el medio de una corrida cambiaria, digamos que en este momento estamos teniendo una paz, ¿sí? Lo que se llama la calma chicha. Tiene morfina, ¿sí? La corrida cambiaria. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que evidentemente ese ahorro que vamos a hacer yendo al fondo no va a tener como contrapartida inversión. Eso va a hacer que caiga el nivel de actividad económica, eso va a hacer que caiga el nivel de empleo, o sea, va a haber desempleo, va a haber caída del salario real, va a haber aumento de la indigencia y va a haber aumento de la pobreza. Y como además se derrumbó la demanda de dinero, ¿sí? Eso lo que va a generar es que además haya inflación. Exacto. Que aparte, dicho sea de paso, es decir, ninguno de los emergentes tienen problema de acceso al financiamiento, que quiere decir que terminamos en el fondo por culpa de Marcos Peña por haber avanzado sobre el Banco Central el 28 de diciembre, ¿no? Donde además casi un 50% de devaluación de la moneda, ¿sí? A pesar de haber vendido 10.000 millones de dólares de reserva, quisieron llevar la tasa al 20%, y está en 40. Los inútiles, sí, pero tocó el 100, estaba en el 50 y en una negociación amañada, antes de la licitación, ¿sí? Digamos, fue fijada en 40. O sea, con lo cual, y además se aceleró la inflación, ¿no? Y la inflación está más del 30 anualizada y va para el 35, claro. Y el tipo de cambio está en el mismo lugar. Claro, bueno, porque ahí es interesante, ¿no? Porque la de 12 meses estamos en el orden de 26% de inflación, 4 meses anualizado estamos en 32 y el último mes anualizado en 38. Es decir, fíjense todo el desastre que se generó desde lo monetario, ¿sí? Y precipitó la ida al fondo. ¿Sabés qué es curioso? Que todos estos números, yo escucho todos estos números y ¿sabés qué digo? Yo no puedo creer que todos los responsables siguen estando todos. No hay uno que haya saltado. No, bueno, está Pratgay escondido abajo de las baldosas, ¿no? Digamos que se hacía el campeón del gradualismo, ¿no? Y es increíble que todavía no hayan echado a Marcos Peña o a Quintana. Todos los funcionarios siguen estando. Es como si en River el presidente siguiera haciendo pasarela, tuviera a Aguilar de asesor, tuviera JJ de técnico, claro, y Pavone pateara los penales. Sí. Algunas cosas más. Pero digamos, entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque además en esta situación vos vas a hacer saltar el tipo de cambio, ¿sí? Relativamente el resto de los precios. Y eso no es menor, porque los indicadores de pobreza e indigencia van a subir más que proporcionalmente por, digamos, esa mejora relativa del tipo de cambio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con lo cual vas a tener más pobres, más indigentes. Es decir, eso te muestra que el nivel de pobres e indigentes informados de hoy no son de equilibrio, sí que están artificialmente bajos. Sí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en este contexto, digamos, uno estaría viendo niveles de pobreza e indigencia arriba del 30%. Ahora, la alternativa es no hacer el ajuste y terminar en una crisis tipo Rodrigazo. Y si vamos a una crisis tipo Rodrigazo, lo que va a pasar es que vamos a ver la tasa de inflación en niveles estratosféricos, vamos a ver saltar la pobreza y la indigencia a niveles pocas veces vistos en la historia argentina. Entonces me parece que hay que tomar conciencia de que hay que hacer el ajuste, pero el ajuste no es el que se está discutiendo hoy. Eso muy bien señalaste vos en uno de tus trabajos, que acá hay que ir a una situación. A ver, Argentina no tiene más financiamiento. Y si el fondo le da 30.000 millones de dólares, eso alcanza nada más para cubrir el resultado primario. Y todavía faltarían 35.000 millones de dólares más para los intereses. Con lo cual, les pido encarecidamente a la corporación política que hagan un ajuste en serio y que vayan a equilibrio primario, porque si no, no va a alcanzar la plata y la crisis también se va a dar. Entonces, y otra cosa más, es cierto, el escenario del Rodrigazo se puede evitar.
Pero para evitarlo... Yo tengo los números para ver. Pero para evitarlo, ¿sí? Para evitar un escenario tipo Rodrigazo, vas a tener que ir a ¿qué? A una incautación, digamos, de las LEVACs. O sea, a hacer un plan Bonex con las LEVACs. Y en ese esquema, digo, no descartes que si hay corrida, también van a ir sobre los depósitos. Bueno, ¿no? yo quería hacer mención de esto, porque hay que ir a un ajuste fiscal de equilibrio primario ya, en el 2018 y en el 2019. Nos llaman plateístas, nos llaman agoreros, y somos todos los contrarios, porque siempre brindamos propuestas para que sean escuchadas e implementadas. Desgraciadamente nunca se escuchan. A ver, ¿se puede ir al equilibrio primario ya y con un esfuerzo bastante pequeño? Primero, si el ajuste fiscal está basado en sacar choferes, sacar pasajes en business, un ordenamiento salarial, una auditoría a la biblioteca del Congreso, estamos fritos, porque esas son señales en el sentido correcto, pero el ajuste fiscal que necesitamos tiene que tener pilares mucho más sólidos y voluminosos. Igual Entonces, a mí me gustaría que eliminaran el aguantadero de ñoquis amarillos. pero ¿no? ahora voy, yo sé a lo que te referís. A ver, el pilar que tiene que haber es muy sencillo. Tiene que haber una reestructuración del Poder Ejecutivo Nacional e ir hacia 8 ministerios. El Ministerio de la Modernización es el ministerio que no tiene que existir si queremos un país moderno. Ese ministerio es uno de los primeros que tiene que desaparecer, junto, por ejemplo, al Ministerio de la Producción. El Ministerio de Economía tiene que ser uno solo. Les tiro un dato. Tenemos más de 400.000 empleados en el Poder Ejecutivo, en el sector público nacional. El Poder Ejecutivo tiene el 85% y los salarios son el 3.2% del PBI. Entonces, ¿qué quiero decir? Juega muy a favor una reestructuración y después hay que actuar sobre las transferencias discrecionales a provincia, que es 1.1, hay que actuar sobre la obra pública, que es 2.0 del PBI, y sobre los subsidios económicos, que son 2.2. Fíjense, sumen todas estas cuentas, dan 7% del PBI y el déficit primario está en 3. O sea, se puede alcanzar Claro el que se equilibrio puede. fiscal primario ya. Lo que pasa es que las partidas que nosotros proponemos tocar son muy sensibles para los políticos, ¿no? O sea, porque implica que deje de pasar el dinero por las porosas, muy porosas, pero muy porosas manos de los políticos, ¿no? Y la política monetaria también tiene que ser cambiado. Hay que abandonar el meta de inflación. Viste que empezaron a traslucir la sugerencia de política monetaria, ¿no? Tiene que ir un esquema de meta de grado, pero tiene que estar prohibido que el Banco Central le dé adelantos transitorios al sector público. No solo prohibido los no adelantos. le compre más dólares Claro, de deuda. prohibido los adelantos transitorios, prohibido comprar los dólares de deuda, ¿sí? Limpiar las LEVACs. Hace un año y medio que nosotros dos decimos eso. O sea, la pregunta es, y que vayan a metas de agregado monetario. O sea, a ver, todo lo que decíamos nosotros, ¿ok? Ahora la pregunta es, yo quisiera saber qué van a hacer los globoludos cuando tengan que defender este esquema de política monetaria, ¿sí? Luego que nosotros lo propusimos y nos dijeron de todo, ¿no? La cúpula del Banco Central, que tanto denostó, no toda, pero algunos, nuestra propuesta, y en los medios y colegas que se han burlado de nuestra propuesta, ¿qué dirán ahora? Muchachos, ¿saben qué? LTA. Hasta la próxima semana. Javi, Un placer, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Yo no voy a estar. yo sí. I'm dying